Mi madre soñaba de chico yo de hacer puentes. Me acuerdo como si fuese hoy. Yo creo, lástima que no las tengas, yo creo que alguna composición para la escuela, hice, ¿cómo se dice? Redacción, ¿no? Para la escuela hablando de que yo iría a hacer, iba a ser puente, ingeniero y puentes. Y bueno, acabé haciendo algunos, pero ya mi madre ya estaba recibida, no tenía más esa ilusión, ya la tenía ya. Mi nombre es Juan Carlos Repucci, yo soy ingeniero civil, era el deseo de mi madre, nacido en Argentina en 1941. La verdad es que hay que dar dos orígenes, porque mi padre era un napoletano, nacido en el interior, la provincia se llama Campania, y allí él era de un pueblito de campesinos, bien en la montaña, y mi madre era la primera generación de españoles. Mi madre, mi abuela, la mamá de mi madre, llegó de chica, pero era española, y tuve la suerte de conocer muy bien a mi bisabuela. Son los únicos abuelos que tengo yo, que he tenido y los he conocido. Mi abuela y mi bisabuela. El abuelo y los italianos, los abuelos ya habían muerto cuando yo nací, o por ahí, ya no recuerdo más, pero más o menos por el 40. Bueno, mi padre llegó cuando tenía 22 años a Argentina, y desde ahí hasta su muerte no consiguió. Yo no sé, yo no me recuerdo que él haya insistido para visitar a su tierra natal. Él ya estaba adaptado a Argentina. En cambio, mi madre siempre tuvo, a pesar de que yo creo que no convivió con el padre, siempre tuvo el deseo de conocer la tierra de mis abuelos. Yo tuve la satisfacción de llevar a ella a España, fue muy bueno eso. La llevé a España, pobrecita, 80 y pocos años. Bajamos, me acuerdo como si fuese hoy, bajamos en Madrid y le dije, mamá, ¿vos estás con ánimo? Sí, ahí alquilé el coche y nos fuimos 500 kilómetros para el norte. Mi abuelo era de cerca Cantabria, cerca de Santander, justamente Santander, un pueblo que estaba a 60 kilómetros. Y bueno, ahí visitamos y encontramos a una viejita que tenía la memoria del pueblo de 8 casas. Vivía en una casa muy rústica, pero yo entré y la casa era negra. Sí, tocando a las paredes era humo, porque es una zona de montaña y nieva, y normalmente hace frío. Entonces la señora tenía, ya viejita, tenía eso prendido permanentemente. Y me dio, vivía en parecía una cosa, una cueva. Era una casa, parecía una cueva. Y ahí contó un poco, se acordaba cosas muy curiosas, gente muy humilde. Mi abuelo había ido para Argentina y después fue un hermano de él que trabajó un tiempo en Argentina, juntó unos pesos, aparentemente, y volvió, y me imagino, esta reconstrucción mía, para dar un poco de demostración de que él pudo hacer algo y de poder, él hizo construir en la iglesia un alero, para que la gente se protegiese, porque el cura que hacía la misa
y hacía la misa en varios pueblos de la montaña. Se iba a un pueblo, iba al otro, y así hacía durante todo ese tiempo. Entonces, con eso protegía del frío, de la nieve, que nevaba mucho, y entonces, bueno, visitamos la iglesia. Yo fui 3 veces ya ahí. Ahí quedó un primo de mi madre, primo un poco lejano, pero fuimos con él. Cuando llegamos, ahora que me acuerdo, fuimos a parar a una posada, está bastante en la carretera, y el pueblo queda 5 kilómetros. Y me acuerdo que llegamos y nosotros no conocíamos a nadie, pero la iglesia estaba llena. Había habido un casamiento, parece, pero llegamos justo cuando estaba saliendo la gente, o era la misa de mediodía. Y ahí apareció un señor, todo con la corbata y todo, que ha venido a misa, que era el pariente de mi madre. Bueno, ahí nos juntamos, la señora fue muy simpática y le digo, no, vamos a almorzar, ahora vamos a almorzar y yo invito. Y fuimos a almorzar a algún pueblo que nos llevaron por ahí cerca. Esto no es un pueblo, lo que yo digo, se llama Res Conorio y es, vamos a decir, una villa muy pequeña en la montaña. Cuando nosotros fuimos otra vez, fue una señora que vivía al lado, que hay una casita al lado de la iglesia, y nada más, y después algunas desparramadas por la montaña, me dio la llave. Ah, ¿quiere entrar en la iglesia? Le doy la llave. Y entramos en la iglesia. Muy simpático eso fue. Me lo acuerdo perfectamente. Y bueno, y mi madre quedó muy feliz, digamos. Pero ella siempre quería, podría haber dicho, no, quiero ir a donde nació mi marido. No, ella quiso ir a donde nació el padre, que poquísimo contacto ella tuvo, ¿no? Porque mi abuelo creo que murió a los 40 años, o una cosa así. En Bahía Blanca, la ciudad que yo nací. En Argentina. Y mi padre tenía 29 años cuando se casó, recuerdan que era 22 cuando llegó, así que mi padre se casó con mi madre en ese tiempo y después mi madre dice que lloraba siempre porque ella era, ¿cómo se dice? Era una madre, digamos, una madre que no tenía hijos. Entonces estaba desesperada por tener, y el primer hijo fui yo. Ella verdaderamente esperaba una nena, pero nací yo. Tanto es así que yo tengo fotos donde me dejó el pelo hasta acá, era rubio yo, en aquel tiempo, o sea, era una rubia. Era una rubia. No tuvo la nena, 3 varones, pero me tuvo el pelo largo. Y después guardó la foto, que yo la tengo, la foto que ella guardó, esta foto como de carné, pero estaba yo, con el cabello largo, y guardó un mechón del pelo dentro de la foto. Estas son cosas interesantes. Y yo fui un poco como, no como el hijo preferido, pero ella tenía, después ella quedó, el más débil de todo creo que fue mi hermano menor, que ya falleció, más débil en una forma. Él no quiso estudiar, mi hermano Hugo y yo, los dos hicimos universidad, y él ingeniero industrial, y yo ingeniero civil, y bueno, nos recibimos los dos. Mi hermano no quiso hacer ni el secundario completo, pero quedó así, después se defendió, cuando pude lo ayudé, lo que sí me acuerdo que era, digo porque ya falleció, muy llegado a mí, y de una rectitud impresionante. Una vez, él estamos hablando de otros tiempos, ¿no? Porque quería dedicarse a un bar que había muy bien puesto con billar. En aquel tiempo era muy común eso de tener el billar, el metegol. Y precisó de $3.000 que no los tenía. Eran otros tiempos para mí, pero me dio los 3, me acuerdo, nunca me voy a olvidar de eso, porque esto representa lo que era mi hermano Néstor. Un día
mi madre, porque yo iba a Bahía, la vi a mi madre, y un día ella me dice, te dejo un dinero aquí. Bueno, otro día lo llevo, digo, no tengo apuro. Y fue dejando los $3.000. Era un mazo así, todos billetes de A1. O sea que él estuvo durante algunos meses, o un año, 2 años, no sé cuántos, guardando todos los días $1 o algo así, digamos, ¿no? No estoy exagerando, era así, era un paquete así de billetes de 1, que da una idea del sentido de la responsabilidad, del respeto. Era realmente un tipo muy derecho, digamos, pero no tuvo grandes oportunidades, pero se defendió. Mi padre nació, porque hay mucha gente que se confunde con la palabra, en la Campania, que en Italia Campania con G-N-A es del gente del campo. Campania, ¿cómo se pronuncia eso? N-I-A es la provincia de Campania, una de las más grandes, donde la capital es Nápoles. Él nació en un pueblo cerca de Avellino, para situar más o menos cerca de Avellino. Un pueblo muy pequeño que se llama, estuve este año de nuevo, se llama Parolice, y el campo que tenía mi abuelo, era un campo que estaba cerca de ahí. Vamos a decir, se podría ir caminando, seguro que caminaba. Hoy andamos de coche, pero seguro caminaba si esto era muy cerca, ¿no? Yo creo que no llegaba a más de 1.200 metros del centro de la ciudad. Así que mi padre debe haber trabajado mucho. Lo que dicen, lo que cuentan, es que mi abuelo tuvo cuatro esposas, de las cuales la esposa murió, la primera, la segunda, la tercera. La segunda esposa fue mi abuela, verdaderamente mi abuela. La última fue la madre del hermano de mi papá, de uno de los hermanos. Nacieron y murieron muchos, pero tuvo 22 hijos. 22 hijos, pero murieron. Tanto es así una demostración de lo que yo digo, que se morían. Las mujeres también morían en el parto. Era médico, estamos hablando de antes del año 30. Él hizo el servicio militar. Y por eso él ganó en Argentina una pensión del gobierno italiano, cuando ya era viejo, ¿no? 500 euros, no era tampoco. Hoy multiplicado por 4 casi, serían 2.000 pesos, 2.000 reales. Acabó el año, a casa. Cuando llegó a casa, 20 días después, se encontró que lo habían llamado otra vez a hacer el servicio militar. Y estuvo 3 meses detenido, para hacer el servicio, hasta que él consiguió hacerse entender de los oficiales que el servicio militar lo había hecho el año anterior. Y además había comandantes, o como se llamen, los sargentos, los suboficiales, que ya lo conocían. Salió. Esto es una prueba más de que hubo muchos hijos. Él realmente, en mi deducción, hizo el servicio militar del hermano muerto, que nació, y él nació un año después. Entonces, ahí debe haber corregido, pero una vez que lo justificó, le dije, no, andate, pero estuvo 3 meses más. Capaz que por eso le dieron. O sea, tenía el mismo nombre de... Todo igual. Juan Repucci, mi padre era solamente Juan Repucci. Realmente en italiano Giovanni Repucci. Y al hermano que nació le dieron el mismo nombre para reemplazarlo. Que es una cosa, totalmente locura. ¿Qué pasa que tu padre se va a Argentina? ¿Y por qué Argentina? Sí, pero
dos cosas que él contaba, espero que esto debe ser absolutamente cierto. Una es que a los soldados los llevaban en maniobra y él se acordaba muy bien de la plaza de Venecia, San Marco. Y siempre yo he ido 2 o 3 veces, así que la tengo bien presente. Pero el otro lugar que él se acordaba, llevaban a soldados que eran absolutamente... Si mi padre era ignorante, los compañeros no podrían ser águilas romanas. Eran ignorantes todos, poca escuela. Los llevaban a escuchar ópera al Teatro San Carlo, que es el más famoso de Nápoles, que es el teatro que hizo construir un Borbón cuando fueron el reino de los Borbones en Nápoles. Muy interesante. Yo lo fui a ver ya una vez fui con un nieto mío. Realmente es lindo. No es muy grande, pero lindo. Donde el rey llegaba por un subterráneo que había desde el Palacio Real a ellos. Me acuerdo de esas dos cosas. Pero después yo diría que después del servicio militar, allí había mucha miseria. El campo no daba para todos. Mi abuelo, yo no puedo juzgar a mi abuelo, pero se las traía, yo creo. Me acuerdo que él quería venirse para acá, nos decía, y a los 22 años decía, yo me voy. Entonces fue a pedirle. Todas estas cosas no me las dijo mi padre, fui averiguándolo estando en Italia yo. Con uno decía una cosa, otro, y ahí construí un poco. Mi padre fue a verlo a su padre, o sea, a mi abuelo, y mi abuelo le dijo, no, yo no tengo dinero. Que eso es lo que yo no creo que sea verdad. No creo que sea verdad que él no tuviese dinero. Pero sí hubo un hermano que se llamaba Domingo, o sea, Doménico, que le haber dado el dinero para él comprar el billete del barco, de lo que sea, ¿no? En barco vino. Así que él a los 22 años se encontró en Buenos Aires y de ahí fue a Bahía Blanca porque en Bahía Blanca vivía un hermano de él, de la misma familia, Antonio, de la misma madre y del mismo padre. Y ahí él se quedó en Bahía Blanca haciendo de todo. Zanjas para gas del Estado, no era gas del Estado, pero era un nombre parecido, compañía de gas, porque Bahía Blanca es piedra, tosca. Así que me imagino el esfuerzo de un hombre trabajando muchas horas para hacer zanjas en esa piedra. Bueno, él fue un trabajador. Y al final se quedó en Bahía Blanca, vivió todo el tiempo en Bahía Blanca. Mi padre siguió luchando y ahí conoció a mi madre. Ese intervalo no lo conozco bien, pero la conoció a mi madre, que era la mayor de todas las hijas. Mi abuelo, bueno, me falta decir a que mi abuela, volvemos a la familia de mi madre, mi abuela era una mujer extremadamente joven, no era una mujer, era una nena. Pero especialmente los españoles, los italianos también, pero los españoles, la hija tenía, vamos a decir, más para... representaba algunos trazos de mujeres, ya lo ofrecían en casamiento. Y mi madre se casó, yo creo que no tenía cumplido los 15 años. Lo hizo casar mi bisabuela, que encontró el candidato, un hombre de más de 30 años, que era mi abuelo. Así todo, estuvieron casados, no mucho, algunos añitos, hasta que mi abuelo falleció. Se quedó muy joven, ella, sin marido, no lo tuvo nunca, más, con 4 hijos. El segundo era un hombre y después otras 2 mujeres, o sea que eran 3 mujeres y un hombre. Y mi madre fue siempre la que puso el hombro, porque era la mayor, lo que correspondía en ese momento. Entonces ayudó, trabajaba en una sastrería, trabajaba en casa de familia, hizo de todo, pero fue alimentando el sueño
de superación. Mi padre era muy trabajador, yo diría, muy vivo para los negocios, un poco vivo para los negocios, lástima que no tenía instrucción, tercer grado tuvo, primario. Pero mi madre soñaba que los hijos alcanzasen una posición en su vida, siempre soñó eso. Y evidente que lo soñó y lo pasó para sus hijos. Yo me lo acuerdo de eso muy bien. Y bueno, ahí ya yo empecé, mi madre especialmente no quería que trabajase, pero yo me fui a trabajar.